intentaremos hacer estas dos partes separadas de las que hablaba Laura, y primero voy a hacer, que sea con una cierta aceleración, la aproximación a lo que me faltaba por decir frente a la crisis. Tampoco voy a insinuar demasiadas cosas, porque sé que creo que tenéis a Ricardo García Zaldívar, que es una persona muy bien preparada al respecto y que os va a decir cosas mejor que yo. Pero sí que quisiera terminar un último elemento financiero que antes se me ha pasado por arriba y ahora lo quiero poner encima de la mesa, y después también un par de otras cosas referidas a otros elementos de la crisis, fundamentalmente el desempleo, pero algo más. Último elemento, sé que puede desatar mucha polémica, pero solo lo voy a mencionar porque es mi pensamiento. Y si queréis después, incluso en la comida, lo podemos discutir. Hay que abandonar el euro inmediatamente. Hay que abandonar el euro inmediatamente. El euro es una desgracia y desde su principio es una aberración. Y permitidme que lo diga así con una cierta tranquilidad, porque tengo escritos hechos hace 12 años en que ya lo condenaba diciendo que no se tenía que dejar nunca. Y la verdad es que el tiempo, a veces te da la razón, a veces no, pero en este caso me da la razón. Y os aseguro que el euro ha sido una aberración, ha sido un empobrecimiento total de las poblaciones europeas de los países de Europa. Si vosotros miráis aquello que se llama un quesito, cómo se distribuía la renta antes del euro, la mitad eran rentas del capital, la mitad eran rentas del trabajo. Ahora, con 10 años de euro encima, ya casi las 3/4 partes de la renta es del capital y solo una parte de la renta es del salario. Los salarios han ido perdiendo, especialmente en España, capacidad adquisitiva. Y es lógico, porque cuando tú en un país no puedes devaluar, ya no tienes un instrumento de competitividad. Antes, si aquí queríamos exportar más, o si sencillamente queríamos que vinieran más turistas alemanes, tú devaluabas la peseta, les tocaba más por marco y venían. Pero si tú no puedes devaluar así, ¿cómo puedes ser competitivo? Hombre, hay un elemento muy bueno, que es con buena tecnología. Pero ya sabéis que España, Portugal y Grecia estamos en primera línea de la tecnología, con lo cual es difícil ser competitivos en este sentido. Y entonces, si tú no puedes ser competitivo, ¿por qué no puedes devaluar? Y no puedes ser competitivo porque no te abasta la tecnología, ¿cuál es la única forma de ser competitivo? Pues con todo el respeto para la palabra, que lo digo bien respetuosamente, a la tercermundista. ¿Cómo son competitivos los productos de Marruecos, los productos de China? Sencillamente porque pagan salario. Y esto ha hecho un constreñimiento de salario. Primera razón. Segunda razón, como sabéis, cuando se entró en el euro, todos los países tenían que cumplir con unos límites, que nos los ponen delante de la cara cada día. Déficit público limitado, déficit, deuda pública limitada, etcétera, etcétera. Muy bien. Para tener déficit o para tener deuda, para no tener, mejor dicho, hay dos posibilidades. Una, tener pocos gastos, otra, tener muchos ingresos. Ya hemos visto en el capítulo anterior de qué manera hay pocas ganas de tener muchos ingresos en cuanto a los impuestos, que los que deben pagar no los pagan. Por tanto, si tú no puedes mantener el déficit porque te faltan ingresos, ¿cómo lo puedes mantener? Reduciendo los gastos. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues ya lo habéis visto vosotros, que se está recortando por todos lados. Y esto también es una evidencia. Ha sucedido que además en los últimos años la situación se ha deteriorado. El año pasado ya hubo un primer caso, que sigue, que es el caso de Grecia. España tuvo que acudir al rescate del euro en Grecia. ¿Cuál fue la aportación española al rescate del euro? 10.000 millones de euros. 10.000 millones de euros es exactamente la misma cantidad que este año el gobierno de Zapatero ha ahorrado en base a este plan de austeridad que todos conocemos y que significaba no subir las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios, quitar el cheque bebé, quitar los 40-20 euros de la declaración de renta y algo que a gente como vosotros y a mí mismo nos afecta mucho, que es disminuir la cooperación al desarrollo. Todo esto le ha representado al gobierno español un ahorro de 10.000 millones de euros. Los mismos que se han gastado entregándoselos a Grecia para salvar el euro. Todavía si este dinero hubiera ido para la Grecia, a los griegos, yo lo entendería, porque si los griegos son más pobres que nosotros, pues igual se lo merecen. Pero es que este dinero en Grecia estuvo 24 horas. Porque tan pronto llegó a Grecia, salió inmediatamente de Grecia para pagar deudas que Grecia tenía contra ellas con Francia y Alemania, deudas derivadas de la venta de armas que desde Francia y desde Alemania se había hecho a Grecia. El dinero de los 10.000 millones de euros que nos falta este año de nosotros ha ido a parar a fabricantes de armas de Alemania y de Francia. Y si alguien quiere profundizar en el tema, puede ir al YouTube y ver un vídeo que ha hecho unas declaraciones un eurodiputado europeo llamado Daniel Cohn-Bendit, que en mi juventud era Daniel Rojo del Mayo francés del 68. Este hombre se ha reconvertido en diputado europeo y os aseguro que explica unas barbaridades que lo conoce de primera mano por ser miembro del Parlamento.
Llevo más de 30 años dando clases de economía, lo cual significa que soy muy viejo, pero no solamente esto, sino que jamás he visto en ningún manual de economía, jamás, que países con renta per cápita diferente, países con deuda pública diferente, países con salarios básicos diferentes, países con sistemas fiscales diferentes, países con presupuestos diferentes, puedan tener una única moneda. Esto es una aberración económica total. Y quien estuvo en esta aberración hace años es un país llamado Argentina, que tenía ganas de compatibilizar su moneda con el dólar americano. ¿Cómo terminó la historia? Todos conocen la palabra, ¿verdad? Corralito. Esta es un poco. Esto del euro no puede seguir de esta manera, de ninguna forma. Y alguien dirá, ¿y qué quieres tú? ¿Volver a la peseta? Bueno, yo soy algo romántico y quitado de la peseta me podría gustar. Y además os diré que me gustaría ver una cosa, que no sé si la sabéis, pero que va a dar a saber. La peseta es una moneda catalana. Sí. La peseta es una moneda catalana, pero no la hace muy sencilla. Porque quien unificó la moneda en España a mitades del siglo XIX era un ministro de Economía, que estaba en Madrid, pero de origen catalán, se llamaba Laureà Figuerola. Y el señor Figuerola era nacido en Calaf, que es una población cercana a Andorra. Bueno, entonces, no sé si en Andorra no, porque es un país otro, pero cerca de Andorra hay varias poblaciones, una se llama la Seu d'Urgell, otra se llama Oliana, otra se llama Organyà, etc. Pues en estas poblaciones tenían una moneda llamada la peseta. ¿Y qué significa la peseta? Pues una pieza pequeñita. Ya sabéis que en el siglo XIX la visa no funcionaba demasiado, por no decir nada. Entonces la gente no iba con visa, claro. Iba con unas bolsas llenas de unas monedas, que además los agentes de camino se las quitaban cada vez que podían, y había unas piezas gordas, había unas piezas medianas y había unas piezas pequeñas. Pues una pesa petita en catalán es una peseta. De manera que este señor, cuando tuvo que bautizar la moneda, pues la bautizó con un nombre catalán y la bautizó como peseta. Porque de haberla bautizado en castellano, nunca le hubiera dicho peseta, le hubiera dicho piececita. Y resulta que no, que hay una moneda que se llama peseta. Cosa que la verdad, y que nadie se me enfade, en Madrid lo sabéis bien, porque siempre identificáis a catalanes con pesetas. Y esto es... Pues dicho esto, lo que es evidente es que yo no es que quiera volver a la peseta, porque en fin, sería algo prehistórico. Pero sí que creo algo, no lo creo yo, el otro día salía en el periódico, ¿cuáles son los dos países centrales de Europa? Francia y Alemania. Anteayer salía en el periódico una encuesta. El 62% de los alemanes y el 66% de los franceses creen que el euro debe ser destruido. 62% de los alemanes, 66% de los franceses. ¿Y llegar a dónde? Bueno, en un primer paso, que se aproxima y que dentro de pocos meses lo tendremos, es llegar a los euros. El euro de los que pueden seguir, de los que tienen capacidad económica para tener una moneda fuerte, véase Alemania, dudosamente Francia, pero sí Alemania, también por descontado Austria, por descontado Holanda, por descontado Finlandia, no sé si alguno Bélgica quizá, y después un euro, digamos de segunda división, en el que nos encontraríamos los amigos de la familia. Pues estaría Grecia, estaría Irlanda, estaría Italia, estaría Portugal y estaría España. Sé que esto representaría algunas dificultades en un primer momento, porque algunos créditos resultarían más caros, pero también podríamos exportar más, también no tendríamos que ir al rescate de nadie, y por lo tanto entiendo que esto va aquí. Pero es que es más, leí el otro día nuestros documentos que llaman información no clandestina, pero sí información privilegiada, no sé qué día, que ya en Bruselas se estuvo discutiendo hace 15 días si se adoptaba o no se adoptaba el doble euro. Ya estamos un poco en este inicio. Esto es lo que yo quería decir sobre el euro para terminar el apartado financiero que discutimos. Si no lo hacemos así, estaremos al rescate cada día, y hoy tocará Grecia, mañana tocará Portugal, y pasado mañana tocará España, ya le ha tocado un poco a Italia, tocará un poco a Francia incluso, si no cómo vayan las cosas. Bien, era la última cuestión financiera. Pero además de esta cuestión financiera, yo quisiera aportar por lo menos 3 reflexiones sobre la crisis antes de entrar en el efecto que esto, el efecto que esto puede tener en otros países del tercer mundo. Lo he anunciado antes. El gran problema no es la moneda. El gran problema es el paro y es la desocupación. Y sobre esto en la crisis hay que decir algo. Lo he dicho, hay 5 millones de parados. ¿Podemos de alguna manera dar trabajo a 5 millones de personas? No, de ninguna manera. Cuando yo era pequeñito, iba a catecismo para prepararme para la primera comunión, el sacerdote siempre decía lo mismo. ¿Y tú quieres el pecado? Y yo tenía que responder con una frase establecida. No, nunca, jamás. Bien, pues ahora, cuando a mí me preguntan, ¿eliminaremos el paro? Yo digo, no, nunca, jamás. De la misma manera, esto no se puede eliminar de ninguna forma.
No hay solución para el paro. No la hay, excepto una, que hasta el momento nadie parece querer entender y ningún partido político español ha hecho ninguna mención de ello en esta campaña electoral. Y la única, os aseguro, la única respuesta al paro es la de distribuir entre todos el trabajo existente. Que el que tenemos la suerte de tener trabajo, trabajemos un poco menos, para que los que no tienen trabajo, trabajen un poco más. Y alguno de vosotros dirá, esto es una utopía. Utopía, ni hablar del peluquín. Mirad, en Francia, hace unos años gobernaba un primer ministro llamado Lionel Jospin, que por cierto, tenía una ministra de trabajo, una señora llamada Martine Aubry, que ahora ha tenido un incidente hace un mes y me ha sabido mal el mal resultado. Esta señora Martine Aubry se presentaba, o se quería presentar, como candidata del Partido Socialista para rivalizar con Sarkozy en las elecciones del próximo año. Pero celebró aquello que se llaman las primarias y las perdió. Las ganó dentro del Partido Socialista otro señor llamado François Hollande, que no conozco. Bueno, conozco, pero no me gusta. La señora Aubry me gusta, no porque sea una verdad, sino porque la señora Martine Aubry hace 10 años hizo algo importante. Redujo la jornada laboral en Francia. Por decreto, que sacaron de la manga ella como ministro de Trabajo y su primer ministro, Lionel Jospin, la jornada laboral en Francia pasó de 40 a 35 horas. Es decir, la jornada diaria pasó de 8 horas a 7 horas. Las 5 horas que sobraban por semana se adjudicaron a los parados franceses. Y algo que puede parecer incomprensible. Francia, en 2 meses, pasó de 1.700.000 parados a 0 parados. Bueno, 0 nunca es 0, pero bueno, aproximadamente a 0 parados. En 2 meses se eliminó todo el paro en Francia. Después, la verdad, es que han venido gobiernos de derechas que han cambiado un poco las cosas. Pero de entrada, esto es magnífico. Y alguien dirá, hombre, pues sí, si yo aplico este principio, ahora cobro 40 y pasaré a cobrar 35, porque trabajaré 5 horas menos. No es lo que hizo el gobierno francés, lo hizo más inteligentemente. Dijo, tú cobrarás 35 horas pues vas a trabajar. Pero las 5 horas que dejas de trabajar, yo, gobierno francés, considero que te he puesto en el paro, porque te reducí 5 horas de trabajo. Por tanto, yo, gobierno francés, te pagaré 5 horas. Y entonces el señor cobraba 35 horas trabajadas y 5 horas como parado. Con lo cual, evidentemente, no cobraba 40, porque las horas de paro se cobran un poco menos, pero cobraba, yo qué sé, 31 o 38. ¿Y qué más quieres tú? ¿Qué más quieres tú? Si has trabajado y tienes trabajo, pasar de 40 a 38 horas, mientras que aquel que no tiene trabajo pasa de 0 a 38 horas. Os aseguro que no hay otra solución. Y además, cuidado, veamos un poco lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Si leemos las novelas de Carlos Dickens sobre el principio de la Revolución Industrial, veremos que en la época, aquel Londres oscuro, pues turbulento de aquellas épocas, los niños trabajaban y los mayores trabajaban 16 horas diarias. Y con el paso del tiempo se trabajaron 14, y después se trabajaron 12, y después se trabajaron 10, y ahora se trabajan 8. ¿Y quiénes somos nosotros para parar la historia? Podemos trabajar 7, podemos trabajar 6. Y yo les digo a mis estudiantes, yo no lo veré, pero cuando vosotros que ahora entráis en el mercado de trabajo, es un decir, cuando entráis en el mercado de trabajo, os jubiléis, trabajaréis 4 horas al día. Y creo que será cierto, los más jóvenes, recordadme dentro de 30 años cuando hagan esto. Esto es un poco lo que sucede. Hay que repartir el trabajo. Y no hay otra solución, no la hay. ¿Y quién lo puede hacer? Por descontado, el Estado. Ya digo que en Francia lo hizo. ¿Pero quién más lo puede hacer? El trabajador. Yo tenía un antiguo estudiante, que el pobrecito jamás encontraba trabajo. Un día me vino a visitar un poco más contento, ya tengo trabajo. Ah, muy bien. ¿Y dónde trabajas? Ah, ¿te acuerdas de aquel otro chico, compañero mío, que también era alumno tuyo? Sí. Pues mira, que él tuvo suerte y encontró trabajo. Pero quería hacer un máster. No tenía tiempo, le pidió al dueño que lo repartiera la jornada, el dueño casualmente dijo que sí, y ahora él hace 4 horas y hace su máster, y yo tengo 4 horas de trabajo que antes no tenía. El trabajador también puede repartir su trabajo. ¿Y quién más lo puede hacer? La empresa, por descontado la empresa. En 1983 tuve la gran suerte, estábamos en la crisis aquella que llamaba antes del petróleo, tuve la gran suerte de poder visitar en Guipúzcoa una población pequeñita pero muy interesante llamada Mondragón. En Mondragón existía el complejo cooperativo de Mondragón, había sido fundado por un jesuita en 1951 y entendía que el trabajo era algo cooperativo. Cuando los visité, la dirección que me recibió me dijo que estaban en crisis. Ellos se dedicaban a fabricar unas cocinas, Favor, quizá las conozcáis, y que no tenían clientes para las cocinas como fabricaban. Y habían decidido reducir su plantilla de 35.000 a 30.000 trabajadores. 5.000 de ellos debían ir a la calle. Lo presentaron en la asamblea de la cooperativa, porque al ser una cooperativa tiene asamblea,
Y los trabajadores dijeron que ni hablar, que allí no se les pedía a nadie, que debían seguir los 35.000. Entonces la dirección dijo, de acuerdo, vosotros mandáis, la cooperativa manda a la asamblea, no vamos a despedir a nadie, pero dentro de un año quedaremos despedidos todos, porque es que lo aguante. Y los trabajadores dijeron, hombre, no, y hay otra alternativa. Si tú quieres pasar de 25.000 a 30.000 trabajadores, es que nos está diciendo que te sobra el 15% de la plantilla, lo cual es lo mismo que decir que te sobra el 15% de la masa salarial. Lo que debes hacer es reduciros el 15% del salario a los 35.000, estarás ahorrando la misma cantidad y nadie irá a la calle. Y así lo hicieron. No despidieron a nadie, redujeron un 15% del salario del trabajador y así siguieron. No solamente siguieron así, sino que, como bien sabéis, llegaron tiempos mejores, estos de Mondragón ampliaron mucho su actividad, se hicieron con una cadena de supermercados llamada Eroski, y en estos momentos no tienen 35.000 trabajadores, tienen 110.000 trabajadores, y es la mayor cooperativa de Europa. Cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Y todavía en aquel momento me enseñaron otra cosa bien interesante, que ellos tenían lo que llamaban para sí mismos la horquilla salarial. ¿Qué significaba la horquilla salarial? Pues que el salario menor y el salario mayor de la empresa debían mantener una proporción, que establecieron en una relación de 3 a 1 en aquel momento. Director general, 300.000 pesetas. Último trabajador, 100.000 pesetas. Me gustó, porque a veces hablamos del salario mínimo y casi nunca hablamos del salario máximo. Valía la pena. Hace 2 años, por casualidad, coincidí en Barcelona con una persona que resultó ser trabajador de Mondragón. Y me dio esto de la horquilla salarial a la memoria y le dije, oye, hace 20 años os visité, ¿continuáis con la horquilla salarial? Y me dijo, pero la horquilla sí, pero el 3 a 1 no, ahora estamos en 9 a 1. 9 a 1 muy cooperativo no me parece. Es que te digo, está bien, pero... Total, me quedé un poco disgustado, pero solo un poco disgustado, porque justo por aquellas fechas coincidió, esta fecha que yo había encontrado a este chico, con la quiebra de la mayor empresa de automóviles del mundo, y como sabéis se llama General Motors. El gobierno americano fue en socorro de General Motors para salvarla, porque me pareció que ser la empresa número 1 del mundo de automóviles no se la podía dejar hundir, y bueno, la salvó. Pero en aquel momento yo leí un informe sobre por qué General Motors había dado en quiebra. Hablaba de muchas cosas, pero también salía a relucir el tema de la relación salarial. Y este informe de General Motors decía que en General Motors la relación salarial no era de 3 a 1, ni tan solo de 9 a 1, era de 750 a 1. Y por si a alguien le interesa, yo no conozco en España empresas de 750 a 1, pero conozco una de 600 a 1, que no está mal la proporción, y se llama Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria. Así están las cosas. El gobierno americano salvó a General Motors, pero no se la quiso quedar, porque como sabéis en Estados Unidos la costumbre del gobierno no es tener empresas públicas. Pero General Motors dijo algo interesante: he salvado a esta empresa, le he puesto mucho dinero. ¿Cuánto puso? 50.000 millones de dólares, el equivalente para erradicar el hambre en el mundo un año. Se lo dieron a General Motors. Y una vez se lo quedó, el gobierno americano dijo, bueno, ahora yo no me voy a quedar la empresa, pero sí que pondré una empresa de estas llamadas de management, una empresa de supervisión, para que se encargue de poner un poco de orden en esta empresa, no vuelva a caer en el mismo problema. Y como que soy curioso, quise saber cuál era la empresa que ahora dirigiría General Motors. Resultó ser una empresa norteamericana llamada Carlyle, cuyo nombre, excepto en Cataluña, creo que no es muy conocido, y en Cataluña lo es, porque tiene una filial llamada Plus, que es la que nos revisa la ITV del coche una vez al año. Muy bien, pues ¿quién es Plus o quién es Carlyle? Una gran empresa americana. ¿Cuáles son sus accionistas? Por descontado muchos. Pero hay 2 familias de accionistas bien destacados en Carlyle. Una familia de accionistas se llama familia Bush y la otra familia de accionistas se llama familia Bin Laden, exactamente. Esta es un poco la situación. Con lo cual, al final dice, oye, ¿qué pasa? Bien, tengo la impresión que por un lado la idea cooperativa, por otro lado esta idea del reparto del trabajo, esta responsabilidad de las personas, esta responsabilidad del Estado y esta responsabilidad de las empresas serían hoy por hoy, y no hay ninguna otra, la única respuesta al paro. Gran respuesta. Respuestas pequeñas, sí, claro, que ahora llega una empresa japonesa, pues aquí monta una fábrica de 10.000 personas, nadie lo va a negar. Pero los 5 millones, aquí no hay solución de ninguna manera, y deberemos aprender esto. Además no hace falta aprender, es la historia que nos lo explica. A partir de ahí, pero os aseguro que no he visto ni un solo partido político que pusiera esto en su programa electoral de ahora hace 3 años. Nada. Y un par de cosas más para ir terminando y entrar en la fase esta de las experiencias bien interesantes que nos presentarán. Mirad, yo no sé si saldremos o no saldremos de esta crisis.
He de suponer que sí, porque yo soy optimista por naturaleza. Pero en cualquier caso, algo sí que tengo clarísimo, que si salimos de esta crisis, nunca podremos salir recuperando el crecimiento económico. El crecimiento se ha terminado. Para nosotros, no para los de Haití, no, pero para nosotros el crecimiento se ha terminado. Hemos abusado tanto y tanto del planeta que no podemos seguir exagerando. Los que somos de mi generación, aquí hay pocos, la mayoría afortunadamente sois gente joven, pero los que hemos vivido en mi generación, que ya entramos a sacar un poco la vista por encima, en aquellos años 60, yo soy de antes, pero en aquellos años 60 en que empezaba la gente a tener cocina eléctrica y nevera y frigorífico y 600 y televisor y Turmix y no sé cuántas cosas, desde aquellos años 60 que empezamos hasta ahora, los 50 años transcurridos entonces hasta ahora, hemos sido, y tengo que lo diga así, la generación más perversa de la historia del planeta. La que más hemos destruido con nuestro consumo abusivo durante estos 50 años. Hemos consumido el 70% del petróleo existente. Hemos subido 1,5 grados la temperatura del planeta. Con lo cual hemos conseguido que se fundieran los icebergs del polo norte y del polo sur y las aguas vayan subiendo y pronto inundarán a todos los atolones de Oceanía que pueda haber por aquí. Hemos contaminado el agua, hemos contaminado el aire, hemos destruido la capa de ozono. Hemos terminado con muchísimos minerales y todavía tenemos el despropósito de que llegue por aquí algún político y nos diga ahora saldremos de la crisis y recuperaremos el crecimiento. No hay respuesta. La única respuesta se llama decrecimiento y nada más. Moralmente, lo digo sinceramente, moralmente no podemos crecer ni una unidad más. No podemos crecer. Si crecemos más, será o bien en detrimento del tercer mundo, que no crecerá, o bien en detrimento de futuras generaciones que nos pasarán por ellas. No podemos seguir creciendo. Hay algo que además lo explicita muy bien y que se llama huella ecológica. Los humanos, a medida que intervenimos con nuestra acción sobre la Tierra, la destruimos. Consumimos la madera de los bosques, destrozamos especies, contaminamos el agua, etc. Pues bien, ya hace años que los ecologistas van midiendo esto. Y resulta que desde 1986, aquello que los humanos consumimos, al planeta ya no le da tiempo de recuperarlo al año siguiente. Hasta 1986, todo lo que los humanos consumíamos, el planeta, pues, teníamos madera, volvía a crecer, contaminamos, el agua la limpiaba, etc. Ahora no. Hasta tal punto que cada año miro, porque es una cosa que sale publicada, cuál es el nivel de recuperación. Y el último año del que ha salido el informe, no es por desgracia el 2010, es el 2009. ¿Y qué nos dice este informe? Que en el 2009, todo aquello que el planeta recuperó, no era lo que los humanos habíamos gastado en 2008. Era lo que los humanos habíamos gastado del 1 de enero al 23 de septiembre del 2008. ¿Y cómo vivimos del 24 de septiembre al 31 de diciembre? Sencillamente a costa de futuras generaciones, comiéndonos aquello que no podemos comer. Comiéndonos en todos los sentidos, aquello que no podemos comer. Pero es que es más, hemos aguantado hasta el 23 de septiembre gracias a que en el mundo hay gente que consume y hay gente que no consume. Porque como bien sabéis, este año, hace un par de meses, se nos dijo que la población humana había atravesado el umbral de los 7.000 millones de personas, de los cuales 1.000 consumimos. Y los otros 6.000, y lo sabéis muy bien porque tenéis experiencia en estos países, las veis a venir, las ven a venir. Decía este informe que si los 6.000 millones que no consumen, en relación a los 1.000 millones que sí que consumimos, quisieran consumir al nivel que estamos consumiendo nosotros, el planeta no duraría del 1 de enero al 23 de septiembre. El planeta duraría del 1 de enero al 7 de abril de cada año. Esto es completamente insostenible. No podemos de ninguna manera aumentar nuestro consumo. Nuestra obligación moral al máximo es reducir y reducir. Desde el punto de vista físico, Materialmente debemos consumir menos. Desde otro punto de vista, nos podemos desarrollar perfectamente, podemos desarrollar pues la espiritualidad, podemos desarrollar el amor, podemos desarrollar el teatro, podemos desarrollar la música, podemos desarrollar la literatura, podemos desarrollar lo que queráis, pero desarrollarlo materialmente se terminó. Pongámoslo en la cabeza. Cualquier político que venga y nos diga que recuperamos la educación, con toda sinceridad lo que decir, es usted un indecente. Y se termina. Y si no es un indecente, es un insolidario. Y pongámoslo en la cabeza. Hemos llegado al límite del abuso del planeta. Por tanto, yo podría decir, quizá es bueno que haya llegado a la crisis, porque esta crisis no la hará reflexionar sobre esto, si no lo hubiéramos reflexionado. Dos pequeños puntos finales y vamos a ver. ¿Cuál sería el siguiente tema que yo trataría? Bueno, algo que es, si queréis, puntual, pero altamente interesante. En momentos de dificultad económica,
Si de verdad queremos luchar contra esta crisis, lo que no podemos tener son despesas, gastos inútiles. Gastos inútiles. Y por descontado, el gasto más inútil que hay, lo sabemos todos, es el gasto militar. Un gasto que no debería tenerse de ninguna manera. Acabamos de ver un espectáculo ridículo. No ridículo, no, criminal. Acaba de terminar una guerra en Libia. Por cierto, hablando de Gaddafi y hablando incluso de Bin Laden, yo creía que la humanidad había progresado y que antes de condenar a una persona se le juzgaba. Pero parece que no, que tú puedes llegar con pistolas, asesinar a Gaddafi, asesinar a Bin Laden, a quien seas, y después que todavía seas un premio Nobel de la Paz llamado Barack Obama. Hay que destituirle a este señor premio de la Paz. La humanidad ha avanzado para que no se lleguen con pistolas a asesinar a gente que debe ser muy mala, pero que no se merece el asesinato. Ninguna persona en el mundo se merece el asesinato. Pero es que esta guerra, ¿cómo nos la han justificado? Diciendo que iban a salvar a la población civil de Libia que estaba maltratada por Gaddafi. El arzobispo de Trípoli acaba de hacer unas declaraciones diciendo que los ejércitos de la OTAN, entre los cuales se encuentra el español, han ido a Libia para no hacer otra cosa que cometer crímenes y han matado a 58.000 personas víctimas civiles inocentes. ¿Y qué han hecho cuando han llegado a Trípoli? Han llegado 8 empresas de petróleo para intentar hacerse con el petróleo. Y esto tiene un responsable asesino y criminal, que se llama Sarkozy. Esto no ha sido una revolución árabe como todos los revolucionarios. Esto ha sido una traición que Sarkozy con sus servicios secretos organizó con 3 ministros de Gaddafi hace un año, llamándoles a París para prometerles el tesoro si traicionaban a Gaddafi y empezaron a ganar. Sarkozy debe ir inmediatamente a un tribunal penal internacional, enseguida, ya. No solo por los crímenes con el euro que está cometiendo, sino por la actuación que tiene. Y todo esto la opinión pública no dice nada, de nada, nada. Y se está gastando dinero en este sentido. Mirad, este año no han subido las pensiones, ya lo he dicho en otra ocasión. España se ha ahorrado 1.300 millones de euros al no subir las pensiones. No había en la partida de los presupuestos del Estado 1.300 millones de euros. Pero sí que había 1.300 millones de euros que se han consignado en el presupuesto español de este año para que España pudiera seguir participando en la construcción de un avión de combate europeo. Para esto sí, tenemos los 1.300 millones, exactamente. Un avión de combate europeo que España no construye sola, Dios nos guarde. Es un avión de combate europeo que España construye junto con Alemania, junto con Inglaterra y junto con Italia. Por cierto, hace un tiempo, cuando todavía era el primer ministro de Alemania, el señor Schröder, hizo unas declaraciones y dijo: yo procuraré que Alemania abandone este proyecto de avión de combate. Y lo procuraré por 2 razones. Primero, porque es un avión carísimo, y segundo, porque es un avión diseñado para atacar a la Unión Soviética, que ya no existe. De manera que mejor que no hagamos la guerra. Al cabo de un cierto tiempo, el mismo señor Schröder hizo unas declaraciones y dijo: yo ya quería abandonar el proyecto de avión de combate, pero industriales, banqueros y militares no le han permitido. Oiga, ¿quién gobierna la democrática alemana? ¿Schröder o gobiernan militares, banqueros y industriales? No hace falta que diga quién gobierna. En España jamás hemos querido abandonar este proyecto. Es la única vez que nos han dejado de participar, pues aquí estamos en primera fila, naturalmente. Pero somos el socio más pequeño. Este proyecto, como digo, abarca 4 países, de los cuales España es el que menos paga. Solo aporta el 13% del presupuesto, que nos cuesta 1.300 millones al año, pero solo aporta el 13% del presupuesto. El otro 87% es Inglaterra, Alemania e Italia. Bien, 1.300 millones, 13%. Solo construimos el 13% del avión, porque solo pagamos el 13% de los gastos. Y en concreto solo construimos la cola y el ala izquierda del avión. Si tenemos en cuenta que Italia construye el ala derecha, nos podemos preguntar razonablemente si el avión será estable o no será. Y la respuesta obviamente es que no, porque cuando nos mandaron el primer ejemplar se estrelló al día siguiente. No podemos tener gastos de ese estilo. No podemos tener. En situaciones de crisis como la actual, España está gastando cada día, repito, cada día, 54 millones de euros en gasto militar. 54 millones de euros al día. Vosotros que os movéis en presupuestos de ONGs y proyectos, calculad que son 54 millones de euros al día. Y no quisiera que nadie se marchara con la sensación de que he venido aquí a engañaros. Porque si ahora al salir de aquí, o sin salir de aquí, porque aquí hay un ordenador, pues entráis por el ordenador y miráis presupuesto del Ministerio Español de Defensa para el 2011, veréis el presupuesto, lo dividís por 365 días, que tiene un año, y no os dará 54 millones de euros al día, os dará 27 millones de euros al día. Y diréis con toda razón, pues ha venido Arcadio y nos ha engañado. No, el que os engaña es el gobierno. Por una razón muy sencilla. Porque una institución que no es nada pacifista, que se llama OTAN,
ha denunciado al gobierno español por esconder presupuesto militar en otros ministerios. Porque el gobierno español sabe que el presupuesto militar no está bien visto por la opinión pública y lo esconde. Este mismo avión de combate del que acabo de hablar lleva construyéndose 19 años. Nunca un solo euro ha formado parte del gasto del Ministerio de Defensa. Siempre se ha hecho financiar por el Ministerio de Industria, porque consideran que es una actividad industrial. Y cuando construyen una base militar en cualquier sitio, lo pasan por el Ministerio de Obras Públicas. Y así sucesivamente. La OTAN se ha quejado, y en la organización en la que trabajo, que se llama Justicia y Paz, hace años que venimos haciendo el paralelo entre cuál es el gasto militar declarado por el gobierno y cuál sería calculándolo con el baremo de la OTAN. Y os aseguro que llevamos 19 años haciéndolo, y en los 19 años siempre sale el doble de lo que dice el gobierno. El doble, pero cuidado, a veces es el triple. Porque siempre solemos trabajar con algo tan elemental como los presupuestos. Y nunca trabajamos con algo tan concreto como los gastos. Ya sabéis, porque estáis en ONGs, que no es lo mismo el presupuesto inicial que el gasto final. Y por lo general sabéis que en el gasto final siempre hay más gastos que el que preveía el presupuesto inicial. Pues en España hay un ministerio que lleva 20 años pasándose muchísimo de rosca de su presupuesto. Y se llama Ministerio de Defensa. Incluso en un año se pasó tanto del presupuesto asignado que el gasto final fue el doble del presupuesto asignado inicial. De manera que así no está. Esta es la otra cosa que quería decir en temas de... Y una última cosa que socialmente también nos importa, y vamos a las filminas. Yo lo que sí que rogaría es que en situaciones de crisis dolorosas como la que se está viviendo, nunca, nunca, nunca hiciéramos pagar los platos rotos a los inmigrantes. No tienen ninguna culpa, ninguna. Al contrario, les hemos hecho venir cuando los necesitábamos y ahora de un modo completamente egoísta los queremos devolver a su casa sin ningún sentido. Esto no puede ser. No solo no puede ser porque hay un principio moral, que en esta sala todos lo acatamos, pero mucha gente fuera no acata, que es que la tierra es de todos y no tenemos derecho a poner fronteras a nadie. Esto pienso que lo debemos entender desde el principio hasta el final. Pero además de este principio moral, hay incluso el principio económico, de que si ahora los expulsamos, dentro de 4 días los tendremos que hacer volver. Porque la ONU lo explica muy bien. En 1999, la ONU sacó una publicación sobre la evolución demográfica de 4 países del mundo: Francia, Italia, Portugal y España. Y dijo que estos 4 países eran los más envejecidos del planeta. Allí donde hay mayor población de gente vieja respecto a la gente joven. Justo lo contrario de lo que pasa en Marruecos y Argelia, que está lleno de gente joven. Y decía, para el caso español, este estudio de la ONU, que España necesitaría reequilibrar su pirámide de edad. Ya sabéis cómo van las pirámides de edad, ¿eh? Tienen forma triangular, en la parte baja, no lo tienen, ¿no? Como deberían ir, así, en la parte baja, los que acaban de nacer, a los 10 años falta alguno, a los 20 falta otro, a los 30, 40, 50, a los 100, prácticamente no queda ninguno, excepto un señor de Menorca que vivió 114 años y quedó aislado encima de la pirámide. Pero en fin, esta es un poco una pirámide. Pero nuestra pirámide no es así. Nuestra pirámide, como sabéis, es gorda por arriba, porque hay gente envejecida, tiene un cierto agujero en medio, porque hace 40 años, 35, terminó el llamado el boom de la natalidad, el famoso baby boom. Aquellas familias numerosas hasta los 60 se cortaron. Y por tanto, todos aquellos que no nacieron, es de suponer que ahora no están. Y como que no están, pues entonces la pirámide es así, tiene un agujero de por medio, y después, gracias a los hijos de la inmigración, se ha reequilibrado en la parte de la base. ¿Qué sucede? Pues que en lugar de una pirámide tenemos una pirámide así, así y así. ¿Qué dice la ONU? Pues que aquí hay que equilibrar la situación. ¿Cómo podemos equilibrar la situación? Con nacimientos, difícil, porque los críos nacen con 0 años, no con 30, de manera que por aquí no hay manera de arreglarlo. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Pues sencillamente hacer dirigente de fútbol. La ONU lo tiene calculado, no solo calculado, publicado. Y en 1999 publicó, en un estudio sobre la población, que España, desde 1999, cuando salió el estudio, hasta 2015, debería recibir cada año 155.000 inmigrantes nuevos. Y la verdad es que desde que apareció el estudio en el 99 hasta que llegó la crisis en el 2008, cada año llegaron a España 154, 156, 157, 158, 152. Se cumplió con una profecía. Bien es cierto que desde el 2008 hasta ahora no han llegado. Y más cierto es que en los 3 o 4 próximos años tampoco llegarán. Pues la Caixa de Pensiones en Barcelona acaba de sacar un estudio diciendo que como ahora llevamos 4 años sin que lleguen y llevaremos 4 años más sin que vengan, si saldremos otra vez de la crisis, cosa que no sé, pero yo supongo en el año 2015,
Del 2015 al 2030, España, para cubrir este agujero, necesitará 250.000 inmigrantes nuevos por año. Si no, no nos cuidaremos jamás. Y por tanto no estoy hablando en el sentido solidario, recibamos los inmigrantes porque el mundo es de todos, que también lo creo. Si los estudiantes recibamos inmigrantes, hemos de cobrar pensiones. Y esto vale la pena saberlo. Por tanto, el discurso, digamos, xenófobo no tiene, desde el punto de vista racional, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido lo que dice un personaje impresentable en Cataluña que dirige un partido político fascista llamado Plataforma por Cataluña, que lo que dice es que nosotros les estamos dando un cheque cada semana a los inmigrantes. Que lea este señor, que lea, que leer siempre es conveniente. Y si este señor lee algo, se enterará de lo que dice desde Madrid el gobierno, que cada año publica el saldo migratorio desde el punto de vista económico. Dicho de otra manera, ¿qué aportan los inmigrantes a las arcas públicas españolas? ¿Qué detraen los inmigrantes de las arcas públicas españolas? ¿Qué aportan? Aportan por tres conceptos. Aportan, primero, cotizaciones a la seguridad social, obviamente, si tienen papeles. En segundo lugar, aportan IRPF, que es el descuento de la nómina, obviamente, si tienen papeles. Y en tercer lugar, aportan impuestos indirectos, que también los aportan aunque no tengan papeles, cuando pagan el IVA, cuando pagan el impuesto al tabaco, etc. Esto es lo que ellos aportan. ¿Y qué es lo que ellos detraen de las arcas del Estado? Servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales, ayudas a la vivienda, becas comedor, bolsas de libros, plazas de guardería y alguna otra cosa que me estoy olvidando. ¿Sabéis cuál es este saldo? 6.000 millones de euros en nuestro favor. 6.000 millones de euros al año, divididos por 55 millones de habitantes, significa que cada uno de nosotros recibe cada año, vía presupuesto del Estado, un donativo, digámoslo así, por parte de la inmigración de 105 euros al año. Y hay que convencer a la opinión pública de que las cosas van así, que nada de que los inmigrantes se queden una cosa o se queden otra. Os puedo asegurar que la inmigración es un tesoro, pero sería muy egoísta decir que es un tesoro económico. Si solo queremos los inmigrantes para que nos paguen las pensiones, esto es muy egoísta. Pero especialmente la inmigración es un tesoro cultural, porque todas nuestras culturas son ni más ni menos que el fruto de todas las migraciones que nos han visitado a lo largo de la historia. Yo procedo de Cataluña y aquí 5 o 6 también proceden de Cataluña, y yo pienso que nos sentimos orgullosos de proceder de Cataluña. Pero reconozco que ser catalán no es nada de lo que juegas. Porque ser catalán en el fondo es ser un poco fenicio, un poco cartaginés, un poco griego, un poco romano, un poco judío, un poco del Islam, un poco andaluz, un poco gallego, un poco ecuatoriano, un poco magrebí, un poco fruto de todos aquellos que nos han ido visitando a lo largo de la historia. Mirad, pasado mañana empieza una semana de puentes. Alguno de vosotros quizá quiera desplazarse por Cataluña. Os recomiendo una pequeña excursión. Empezad en una ciudad que Ricard conoce muy bien, que es Girona. Y pedid en la oficina de Girona, en la oficina de turismo, qué es lo que hay que visitar. Y os dirán la judería y los baños árabes, como dos referencias básicas de visita a la ciudad. Muy bien, visitaréis la judería y los baños árabes. Al salir de Girona, os desplazaréis no demasiado lejos de Girona, una pequeña población llamada La Bisbal, conocida como la capital de la sardana. Allí bailaréis una sardana, o la contemplaréis, es igual. Y cuando os preguntéis qué es esto de la sardana, veréis que es una danza de origen bizantino que ha ido evolucionando por el Mediterráneo, que en una primera etapa se transformó en el sirtaki que bailaba el Anthony Quinn del soul griego y que después ha continuado para convertirse en nuestra estimada danza. Muy bien, ¿qué habréis hecho? Judería, baños árabes, danza bizantina. Con todo este revuelo se os habrá hecho la hora de comer. No hace falta que os diga que a estas alturas del año, de postre, os darán seguro turrones o quizá huesos de santo, que son dos postres árabes de toda la vida. Muy bien. Baños árabes, judería, danza bizantina, postre árabe también. Muy bien. Hay tiempo, perdón, para una pequeña pregunta. Sí, en un minuto termino, si queréis podemos Sí, responder. tenemos tiempo para... Me parece. Después tenemos tiempo, sí, porque ahora tenemos que pasar al sur. No, ahora, en un minuto termino esto y vámonos. ¿Qué pasa? Pues que habremos hecho una danza bizantina, todo esto. Muy bien. Se habrá hecho la hora de comer. Hemos comido. Y como que hemos comido, lógicamente, hemos bebido. Y como que hemos bebido, nuestra euforia catalana sube de nivel. Y entonces consideramos que nos hemos de colocar una barretina, que es aquella especie de borla roja que conocéis, que es un signo máximo de catalanidad. Muy bien, nos ponemos la barretina y cuando consultamos la enciclopedia, ahora la gente consulta el Wikipedia, de dónde sale esto de la barretina, nos damos cuenta que es un gorro típico de Anatolia,
que si yo no estoy equivocado, es la parte asiática de Turquía. Y contentos nosotros por esta barretina catalana, pero que en realidad es turca, seguiremos dando vueltas por Cataluña y apareceremos en un lugar de euforia catalana incontrolable, como es el monasterio de Montserrat, en donde comprobaremos que la Virgen es negra. Definitivamente cerraremos nuestro periplo de catalanidad en el sitio sin duda más apreciado por el 95% de los catalanes, que no puede ser otro que el Camp Nou. ¿Y qué es el Camp Nou? Sino el estadio de un equipo que fundó un suizo llamado Juan Gamper, y en el cual hasta hace 2 años el entrenador, ahora el entrenador ya es de allí, pero por lo menos los jugadores son argentinos, brasileños, holandeses, cameruneses y no sé dónde más. Esto es Cataluña y esto es el final de lo que os quería decir. Muchas gracias.